Nuevamente estamos en estos encuentros académicos sobre algo que nos motiva sobre todo a los procesalistas, temas de actualidad del derecho procesal, civil fundamentalmente. Y antes de entrar al detalle, voy a tratar de ceñirme exactamente a los 30 minutos que se me han dado, ¿no? Creo que son 30 minutos. Hacer unas reflexiones sobre la necesidad de hacer este tipo de reformas procesales, sobre todo en el derecho civil. El actual código tiene aproximadamente 25 años de vigencia y el anterior, el viejo Código de Procedimientos Civiles, que no era un código malo, sino que para la época era un código bastante aceptable, tuvo un tiempo de vigencia de cerca de 60 años. Entonces ahí viene una primera reflexión. ¿Qué nos mueve a cambiar las normas procesales en este periodo de tiempo, teniendo en cuenta la duración, la larga data que tuvo en vigencia el viejo Código de Procedimientos Civiles? Más aún, si este código ha sufrido varias modificaciones, tantas modificaciones que incluso le han modificado, han variado su ratio legis original. No olvidemos que el Código Procesal Peruano Civil fue uno de los primeros, si no el primero en América Latina, que incorporó el sistema de la oralidad dentro del proceso. Lamentablemente, a lo largo de todos estos años de vigencia, esa oralidad se ha ido diluyendo y ahora estamos en una crisis de oralidad en el sistema procesal peruano, civil. La tendencia es volver a esa oralidad. Sin embargo, ahí también hay algunos problemas, sobre todo cómo aplicarlas. La experiencia, al parecer, en las otras especialidades no viene siendo tan bien procesada y encontramos que hay algunas discrepancias sobre la necesidad de oralizar también el proceso civil. Otra de los problemas que hemos encontrado ha sido que el juez ha perdido esa facultad de conciliar a las partes, es decir, una facultad propia, natural de un juez, ya no la tiene en la actualidad. Pero bueno, al margen de eso, voy a tratar de centrarme en algunos temas específicos sobre la tutela provisional, porque así se llama en este proyecto, sobre la tutela provisional, o también conocida como la tutela de urgencia. ¿Qué cosa es lo que ha cambiado? No voy a hacer una exposición de todo el capítulo que contiene este código o este proyecto de código, sino de las partes que sí me parecen muy importantes, que implican algún tipo de variaciones, modificaciones o adaptaciones y también algunas supresiones. El esquema o la estructura del actual Código Procesal en cuanto a lo que es la materia cautelar sí tiene algunos problemas precisamente de orden, de organización y también de conceptos y de contenido en algunas instituciones procesales, como por ejemplo las llamadas medidas temporales sobre el fondo, que ahora han cambiado de nombre y se estarían llamando como medidas anticipadas. Pero al margen de los nombres técnicos, encuentro yo que la nueva estructura que se está proponiendo no nos está ayudando mucho a ordenar lo que es una estructura procesal de la tutela cautelar o la tutela provisional. Sin embargo, es la propuesta y sí nos interesa entrar al detalle de cada una de estas innovaciones que se están proponiendo. Comenzando por el nombre, el nomen juris. El actual código tiene el título, lleva el título del proceso cautelar. Y ese título de proceso cautelar está siendo propuesto para ser variado a la llamada tutela provisional, que es de alguna manera, y es importante, ¿por qué concentrarnos en algo, digamos, que para algunos puede ser intrascendente? La nominación. Bueno, es que la denominación da paso a la identificación de la institución que nosotros vamos a manejar, y la institución es precisamente la tutela provisional, la llamada tutela de urgencia en otros sistemas. Al parecer, quienes han tenido a su cargo esta redacción, esta incorporación de estas modificaciones, se encontrarían en este conflicto, digamos, entre las dos corrientes doctrinarias actualmente, que discuten si lo cautelar es proceso o no es proceso. Y nos preguntamos, tal como nosotros actualmente manejamos los procesos o las medidas cautelares, ¿podemos decir de que esa tramitación se puede considerar como un proceso o no?
la propuesta del código, la redacción actual del código lo menciona como un proceso cautelar. Sin embargo, se dice que para que haya proceso tiene que haber contradicción. Y no existiendo o no advirtiendo en la actual estructura de lo cautelar de que haya evidentemente una contradicción cierta, entonces dicen, bueno, aquí no hay proceso. Al parecer, eso es lo que se ha interpretado, pero nos preocupa porque más adelante vamos a ver cómo sí se incorpora esta figura de la contradicción. Entonces, el debate en ese aspecto queda abierto, más que la formalidad. Hay que distinguir también, ya entrando a la parte aplicativa y práctica, de lo que es la ejecución de esta tutela provisional, y se dice que es tutela provisional porque de alguna manera se anticipa a la tutela cognoscitiva, a la tutela jurisdiccional plena. Y la labor o la misión de la jurisdicción es precisamente tutelar los derechos de las personas que acceden a ella. Pero como sabemos, el proceso cognoscitivo es largo y está sujeto a una serie de contradicciones. Pero cuando hay una evidencia cierta de que hay un derecho que viene siendo dañado o que puede ser dañado de una manera inminente y pronta, entonces hay necesidad de acudir a la tutela inmediatamente y que la jurisdicción en ese momento establezca ciertas medidas para prevenir la lesión de nuestros derechos. Entonces estamos adquiriendo o estamos acudiendo a una tutela previa, a una tutela provisional. Entonces tenemos que distinguir aquí ya dos conceptos muy claramente distinguibles. Uno, lo que es la solicitud, y otro, lo que son las medidas propiamente dichas. Y lo que se propone respecto de los requisitos para solicitar una medida, no los presupuestos o requisitos de la medida propiamente dicha, es decir, cuando nosotros accedemos o buscamos esta tutela provisional, tenemos que cumplir ciertos requisitos, bien sea para las llamadas medidas cautelares o las llamadas medidas anticipadas, que es la forma de tutela provisional o previa, digamos. Bueno, los dos primeros no hay ningún problema, es la justificación y acreditación de los presupuestos formales de las medidas cautelares del 613, que ya me voy a dedicar a ello. El arancel también es un tema muy formal, pero lo que sí se está incluyendo como un requisito de la solicitud es la llamada caución. Y la caución sí se está incorporando como un nuevo instituto procesal y que reemplaza a lo que actualmente es la llamada contracautela. Y le da no solamente un cambio de nombre, sino de un concepto y una aplicación mucho más directa y más inmediata de cómo reparar un daño por un exceso en una medida cautelar. Este sí es un aporte interesante que hay que prestarle cierta atención. Y el cuarto requisito es la precisión de contenido y alcance de la medida, es decir, atendiendo al principio de identificación, la perfecta identidad de los elementos contenidos en la medida, es decir, uno tiene que proponer un supuesto de hecho, un supuesto fáctico, claro, que sea claramente determinable por quien finalmente va a otorgar esta tutela provisional. Otra de las novedades y aspectos que nos ha llamado la atención es la redacción del artículo 615, donde habla del deber de adecuación, que evidentemente el deber de adecuación es una facultad propia del juez cuando concede una medida provisional, una tutela provisional o una medida cautelar. Adecúa. Es decir, frente a un pedido, una solicitud que no se encuentra, digamos, clara en cuanto a qué cosa es lo que se está pidiendo, una medida cautelar o una medida anticipada, el juez no debe rechazar ese pedido, sino tiene que adecuarlo, tiene que interpretarlo y decir, aquí tú no estás pidiendo una medida cautelar, sino estás pidiendo una medida anticipada. Y por lo tanto, el juez ya no debe rechazar esa solicitud, sino tiene que adecuar y establecer cuáles son las disposiciones para que se siga ese pedido de tutela en la forma que corresponda. Otro de los aspectos que hemos encontrado bastante novedosos es la llamada reproposición, es decir, ante la aparición o el surgimiento de la modificación de las circunstancias, que son los supuestos que motivaron un pedido de tutela provisional. Y es en la práctica vemos esto, ¿no? Cuando nosotros pedimos muchas veces una medida cautelar, de primera instancia es rechazada, pero nada impide en la práctica que después, en el mismo proceso, pueda volver a pedir otra medida. Y aquí un poco la estrategia que muchos emplean es de que, ¿por qué el juez me rechazó la medida cautelar?
porque según el juez no acredito la verosimilitud, o porque según el juez no he podido demostrar el peligro en la demora y me rechazan la medida cautelar. En la práctica, ¿eso me cierra todos los pasos? No. En la práctica, actualmente, yo puedo volver a pedir otra medida cautelar, interpretando o corrigiendo o enmendando los errores que el juez advirtió. Y digo, señor juez, ahora la verosimilitud la expongo o la propongo de una mejor manera. Ahora puedo probar o acreditar el peligro en la demora de esta otra manera. Y intento sucesivamente. Pues esa estrategia o esos pedidos reiterativos con esta propuesta ya está siendo eliminada. Y dice, tú solamente tienes una sola oportunidad para presentar o proponer tu medida cautelar. Pero puedes volver a pedirla si es que las circunstancias que te llevaron a ti a pedir ese adelanto de tutela cambian, modifican. Es decir, ante un supuesto nuevo. Y ante ese supuesto nuevo se puede volver a proponer. Por eso se dice reproposición. Vuelvo a proponer mi pedido cautelar. Evidentemente es una figura interesante que está poniendo una especie de alto a estas formas de pedir reiteradamente cuando las medidas cautelares son rechazadas por un juez. Las condiciones, que se modifiquen las circunstancias que motivaron el rechazo, es decir, ya no podemos recurrir a la indebida motivación o al error de motivación. Señor juez, usted motivó mal, entonces vuelvo a pedir, motive bien y le hago ver mis defectos. Eso, con esto se está eliminando por completo. Uno de los aspectos que también nos ha llamado la atención es el plazo para interponer una demanda en aquellas medidas cautelares fuera del proceso. Como sabemos, el plazo actual es de 10 días después de ejecutada una medida, con lo cual el plazo es más o menos manejable. Me conceden la medida cautelar y yo comienzo a calcular el tiempo para presentar mi demanda. Pero muchas veces la medida cautelar no se ejecuta inmediatamente, sino se puede prolongar. Entonces el plazo para presentar la demanda se sigue extendiendo, esos 10 días. Pues eso ha sido ya, de alguna manera, también corregido. El plazo de 10 días se sigue considerando, pero lo adicional es de que en ninguna circunstancia ese plazo máximo para presentar una demanda puede exceder los 20 días. ¿Y cuál es ese plazo máximo al que me estoy refiriendo? Porque ustedes dirán, bueno, si son 10 días, pero si son 10 días es 10 días. ¿Cuál es el plazo máximo? Y el plazo máximo se da en este supuesto del actual 636 del Código Procesal Civil, cuando se trata de obtener una medida cautelar, pero todavía no ha iniciado un proceso conciliatorio. Es decir, el supuesto actual es de que yo puedo presentar una medida cautelar, se ejecuta, y después puedo iniciar un proceso conciliatorio y una vez concluido tengo un tiempo para recién presentar mi demanda. Pues esos plazos también ya se están acortando o se tienen que acortar. Y en ningún caso el proceso conciliatorio puede, digamos, excederse de ese plazo máximo de 20 días. Porque mientras que presento la demanda de conciliación, mientras que se invita a la conciliación y se llevan a cabo las audiencias, bueno, ya pasó un tiempo regular. En ningún caso ese plazo puede exceder a los 20 días para que yo pueda hábilmente presentar mi demanda. Una de las cosas que sí considero de que está provocando un cambio radical en lo que es el procedimiento, proceso cautelar, como se le quiera llamar, es que ahora se está sugiriendo la incorporación de este mecanismo o este sistema de audita pars. Es decir, audiencia de partes. Y concretamente, textualmente, se menciona el derecho del contradictorio. Con lo cual nos da a entender de que sí, ahora estamos hablando de un proceso. Porque si se introduce la figura de la contradicción, entonces ya estamos ante un proceso mínimo en el cual hay una contradicción ante una pretensión, en este caso de medida de tipo cautelar. ¿Qué significa el audita pars? Significa que el afectado con la medida puede contradecir esta pretensión. Es decir, se establece un periodo, un plazo de 6 días para que pueda absolver o contradecir esta pretensión provisional, cualquiera que sea. Sin embargo, y aquí viene el detalle de alguna manera que nos preocupa, porque la misma norma que establece este sistema de audita pars establece una excepción, y la excepción es la causa justificada acreditada de razones de urgencia. Es decir,
El juez evaluará en qué casos concede la audita pars y en qué casos no. Dependiendo de lo que el juez pueda evaluar del contenido de la pretensión de la demanda cautelar, dirá, ¿corro traslado a la otra parte para que contradiga o no? Y eso nos parece un poco delicado. ¿Por qué? Porque someter esa decisión a la apreciación que pueda tener un juez es peligroso. ¿Por qué? Porque evidentemente puede habilitar una mejor defensa del afectado y en casos, por ejemplo, de medidas anticipadas o de medidas para futura ejecución forzada, entonces puede haber ahí una desviación de lo que es auténticamente este tipo de tutelas provisionales. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, la propuesta también está recogiendo el sistema actual, es decir, el inaudita et altera pars, con lo cual estamos ante un sistema mixto. Y ahí sí la preocupación es mayor, porque en este tipo de sistemas procesales o estamos en un sistema o estamos en el otro. O somos audita pars o somos inaudita pars. Sin embargo, aquí se está proponiendo un sistema mixto en el cual, pretendiendo lo que el juez pueda establecer, concedo la audiencia o concedo la contradicción o no la concedo. Esta ambigüedad, sí, de alguna manera hay que tenerla presente y habría que ver si en la praxis esto es conveniente o por el contrario habría que darle una revisión un poco más exhaustiva. En mi postura muy personal, considero que las medidas cautelares deben mantenerse con lo que es el derecho de oposición una vez concedida la medida. Es decir, continuar con el sistema vigente. Esto sí es una innovación bastante importante. El tema de los llamados presupuestos para la medida cautelar, ya no para la solicitud de la medida cautelar, sino ya la medida en sí. Y como sabemos, y esto es lo que nos hemos aprendido en las aulas universitarias, los presupuestos son tres, ¿verdad? Verosimilitud, peligro en la demora y ahora es la razonabilidad. Pues estos presupuestos no han sido siempre los mismos, han venido variando con el tiempo, porque primeramente era la verosimilitud, peligro en la demora y era la contracautela. Después vino el sistema y cambió y dijo, ya no es contracautela, ahora es la adecuación. Y finalmente lo que tenemos ahora es la razonabilidad. Pero hay que tener presente que son los presupuestos de la medida, no de la solicitud. Y se confunde muchas veces en la práctica que aquel que pide tiene que también exponer la razonabilidad en la medida que pone. No, la razonabilidad la expone el juez, porque él tiene que exponer la proporcionalidad y la razón en el derecho por qué concede cierto tipo de medida. Entonces hay que tenerlo eso en claro. Entonces la propuesta es eliminar y cambiar por completo el orden y el concepto y el contenido de estos presupuestos. El primer presupuesto ya no será verosimilitud. El primer presupuesto será el peligro en la demora. Este presupuesto es interesante porque hay muchos autores, como por ejemplo Fabrizio Castellano, que sostiene de que el presupuesto más importante en una medida cautelar es el peligro en la demora, con todo lo que ello contiene. ¿Por qué? Porque básicamente el peligro, como lo entendemos en lo que es la tutela preventiva, exige de que el daño sea evidente, inminente y concreto. No puede ser un daño aparente, no puede ser un daño probable o posible. Tiene que ser un daño que se calcula que es inminente, es evidente, es decir, cierto, y que sea identificado plenamente, que sea material. Entonces, según muchos autores, este presupuesto pasaría a ser el primer lugar en el orden de prioridades de los presupuestos de las medidas cautelares. El segundo presupuesto ya no es, o ya no sería más la verosimilitud. Y la verosimilitud está prácticamente siendo puesta a un lado como presupuesto. En su lugar se propone el llamado juicio de probabilidad. Y lo que el autor argentino Giannini menciona, la probabilidad o el juicio de probabilidad atenuado, está referido al estándar de verificación para la valoración de la prueba. Es decir, cuando se presenta la medida cautelar, esta se sustenta en medios probatorios. Es cierto, no hay actuación probatoria, no hay etapa probatoria, pero sí hay postulación de pruebas. Y de acuerdo a la doctrina moderna argentina, precisamente eso es lo que tiene que primar para convencer al juez de que hay una apariencia jurídica. Este aporte es interesante. ¿Por qué? Porque las fórmulas o formas para poder describir la verosimilitud del derecho invocado ha sido muy ambigua. La doctrina no lo define. Muchos autores
han tocado esta de una manera muy ligera. ¿Qué cosa es la verosimilitud? La probabilidad, el antejuicio, el prejuzgamiento, el humo del derecho. Se han inventado, se han intentado muchas descripciones, pero ninguna es la adecuada y hemos tenido en la práctica que establecer cierta metodología para poder expresar la verosimilitud. Y por último, la conclusión más próxima era de que verosimilitud es la apariencia que el derecho que se invoca por lo menos existe. Es decir, apariencia del derecho. Pues esa complejidad para describir y tratar la verosimilitud ahora se pretende modificar o se pretende sustituir por el juicio de probabilidad, con lo cual, entiendo, se le da no una certeza, sino se le da mayor cálculos precisamente de probabilidades de una sentencia que puede ser fundada en su debido momento. Y el tercer elemento ya no será tampoco la razonabilidad, sino será la adecuación. Es decir, volvemos al esquema primitivo de las medidas cautelares. La adecuación, que es precisamente un principio amplio en la tutela cautelar, es que el juez adecúa la medida al remedio que se está pidiendo. No necesariamente como lo pueda plantear o pedir el peticionante, sino como lo que el juez considera que es lo adecuado para poder dar este tipo de tutela anticipada o tutela preventiva. En cuanto a los tipos de tutela, de medidas cautelares, también me llamó la atención de que se ha hecho una discriminación, una descripción bastante particular. En primer lugar, ya no entra la clasificación de los tipos de medidas clásicas que actualmente rigen en el Código Procesal sobre lo que son las llamadas medidas cautelares genéricas y las medidas específicas. Y en las genéricas, bueno, son las que no tienen forma y que el juez puede dar de acuerdo a su mayor criterio y entender. Y las medidas específicas sabíamos pues que eran de no innovar, las medidas llamadas temporales sobre fondo y las para futura ejecución forzada. Y la anotación de la demanda. Nosotros particularmente siempre hemos sostenido, ¿es la anotación de la demanda una pretensión cautelar? Porque el viejo Código de Procedimientos Civiles decía de que cuando se presenta una demanda se puede solicitar su anotación registral. Bueno, antes no existía la figura de medidas cautelares. Digamos, lo más cercano a las medidas cautelares era el llamado embargo preventivo. Pero la facultad o la posibilidad de que alguien pida la anotación de la demanda venía incluida como una pretensión bastante simple. Esta figura de anotación de la demanda no la hemos encontrado en la redacción del nuevo proyecto. Entendemos, en todo caso, de que si hay esa pretensión de escribir una demanda, sería bajo la forma genérica, es decir, no hay una forma específica y por lo tanto ya no sería un tipo de medida cautelar específica, sino podría incorporarse en este término genérico, la pretensión o el pedido para inscribir una demanda. Además, la calificación de verosimilitud supuesta es más reducida, es decir, el índice para calificar la verosimilitud cuando ya se admitió una demanda evidentemente no es tan exigente. Quizás esa es la razón por la cual se ha preferido no incluirla como un tipo de medida específica. Pero lo que me llamó la atención es que las medidas innovativas y no innovar sí pueden también ser inscritas en los registros públicos. Es decir, se está abriendo una nueva posibilidad para inscribir cierto tipo de medidas que ya no sean necesariamente anotación de una demanda. La llamada tutela anticipatoria. Aquí yo tengo un encuentro, digamos, académico muy frontal o muy confrontacional con esta llamada ahora tutela anticipatoria y que en la actualidad son las llamadas medidas anticipadas o temporales sobre el fondo. La fórmula que se está redactando ahora, medidas provisionales de actuación anticipada de la sentencia estimatoria. O sea, nos están complicando nuevamente con una terminología, pero en buena cuenta es lo mismo. ¿Y por qué es mi oposición a este tipo de figuras que se han incorporado en el sistema procesal peruano? En buena cuenta, este tipo de medidas es lo que en la doctrina comparada se llama la tutela diferenciada o las medidas autosatisfactivas. Y las medidas autosatisfactivas no son medidas cautelares, no son medidas anticipadas. Es un tipo de tutela distinto, diferente a la tutela cautelar y a la tutela jurisdiccional ordinaria. Es aquella que se otorga en un solo acto.
en el cual hay una acreditación de una violación tan fuerte y tan grave, donde se exige una altísima dosis de verosimilitud y el juez con una sola resolución otorga la tutela y pone fin al conflicto. Es decir, no hay contradictorio. No hay necesidad de iniciar un juicio posterior. No necesita una sentencia de fondo para que ratifique la decisión de esta medida autosatisfactiva. Eso es lo que rige en todos los sistemas procesales en el mundo occidental. Aquí lo que hizo el legislador, y parece que lo ha recogido este proyecto, es establecer un híbrido. ¿Por qué? Porque no tenemos tutela autosatisfactiva, no tenemos tutela diferenciada, pero vamos a mantener la figura de las medidas temporales sobre el fondo, pero bajo una nueva denominación. Y el contenido va a ser exactamente el mismo, es decir, continuamos con esta hibridez. Pero lo que preocupa, y aquí sí voy a dar un comentario crítico, es que este proyecto pone esta relación o este menú de casos a modo de ejemplos. Es decir, lo encabeza de la siguiente manera. Solo a manera de ejemplificar se pueden plantear en los siguientes casos. Y ahí yo creo que una norma no puede poner ejemplos, porque si lo hace, de alguna manera está limitando el derecho de pretensión o de acción que pueda tener una persona. Es decir, la norma no da ejemplos. Lo que da la norma son supuestos en los cuales yo puedo adecuar mi pretensión a los supuestos de hechos que han ocurrido, pero no puede sugerirme ejemplos. Por ejemplo, en estos casos sí puede pedir. Eso nos parece sí un contrasentido y no necesariamente apropiado. El tema de la caución también es, como lo dije hace un momento, un tema bastante novedoso. Se está incorporando como una figura específica. La caución es un requisito para pedir. Y la novedad, que se puede confundir un poco con la contracautela, porque el concepto es exactamente lo mismo, es una garantía para prevenir los daños, va a ser básicamente en la forma de determinar el monto. No existe en la actualidad un criterio, un parámetro para que el juez fije un monto de la contracautela. Pues en la caución ya la norma sí está estableciendo una forma de cálculos y dice, en primer lugar, el monto de la caución debe estar en relación a la naturaleza y cuantía de los daños que podría originar la ejecución. Un monto adicional de posibles costas y costos posibles, y este factor sí nos parece muy interesante, reducible por la alta probabilidad de sentencia favorable. Es decir, ahora el juez va a tener mayores parámetros de apreciación para fijar una caución más justa. La contracautela no había forma de calcularla, no había forma de que el juez establezca montos más o menos justos o ajustados para poder uno garantizar una pretensión cautelar. Pues ahora la norma le está dando ciertos parámetros. No es una forma matemática, no es una forma económica, que en la práctica sabemos sí se utilizan algunos parámetros, pero al menos ya le está diciendo al juez, en primer lugar, tienes que tener en cuenta que la caución que vas a pedir tiene que estar en armonía con la naturaleza de los daños probables. Y en segundo lugar, si hay una alta dosis de probabilidad, por eso es el juicio de probabilidad como presupuesto de las medidas cautelares, entonces no es coherente de que el juez fije una caución alta. Tendrá que ser una caución evidentemente proporcional a ese juicio de probabilidad. Y también la innovación es de que la ejecución será en el mismo cuaderno de la medida provisional, pero se debe probar el daño. La norma o la propuesta de norma exige de que aquel afectado con la medida cautelar debe probar el daño, no así los factores de atribución. Es decir, la culpa y el dolo no tienen que probarlos, únicamente el daño. Hay un aspecto muy importante respecto de la improcedencia de la demanda. ¿Qué pasa cuando una demanda es declarada improcedente? Que puede ser, como sabemos, mediante dos formas. Por auto, mediante rechazo liminar, una demanda presentada fuera de plazo, por abandono o cualquier otra forma de conclusión anticipada, o también se puede declarar la improcedencia de la demanda en una sentencia. En cualquiera de los casos, se procede al levantamiento de la medida. Sin embargo, en el caso de sentencia que declara improcedente la demanda y se concedió una medida cautelar, se puede mantener esto. Se puede mantener esto mediante la satisfacción de una garantía real o carta fianza, mediante un plazo de 6 días y con traslado. En la apariencia es más o menos lo mismo de lo que hay ahora, pero hay dos detalles con los cuales hay sí una innovación importante.
Ahora se habla de la improcedencia propiamente dicha. Cuando nosotros recurrimos al código vigente y la norma actual nos habla de infundabilidad de la demanda. Esto quiere decir que cuando se declara infundada una demanda en primera instancia y yo apelo, la medida cautelar se extingue o pierde su eficacia. Pero ¿qué pasa con aquellas demandas que son declaradas improcedentes? ¿Pierden eficacia o no pierden eficacia? La norma vigente dice únicamente en caso de sentencias infundadas, con lo cual en teoría, si yo estoy apelando a una sentencia que declara improcedente la demanda, debería mantenerse vigente la medida cautelar. Aquí se está poniendo ya solución a este conflicto o esta interpretación que la doctrina ha sostenido, Monroy entre ellos, Castellano también, de que sí, debe mantenerse la medida cautelar. Pues la propuesta es que no debe mantenerse salvo que se satisfaga la garantía real o la carta fianza. Ojo, y aquí sí quiero, para concluir, hacer estas precisiones sobre la carta fianza o garantía real. Cuando se habla de la caución, el código o el proyecto del código habla de garantía real o personal. Y aquí también está incluyendo lo que es la garantía real, pero ya no la personal, sino habla de la carta fianza. Es decir, para que se mantenga la eficacia de una medida cautelar, en estos casos de improcedencia de la demanda, lo que se tiene que presentar es una carta fianza. ¿Y cuál será la forma de la garantía real? Porque esto también trae problemas en la actualidad para su ejecutabilidad. ¿Cómo entiendo yo? Porque muchas veces nos ha tocado la posibilidad de que para que se mantenga una medida cautelar en casos de improcedencia, puedo ofrecer una garantía real. ¿Y qué entendemos por garantía real? Bueno, una propiedad, una hipoteca, y ahí siempre nos hemos encontrado con ese problema práctico. ¿Debo constituir una hipoteca a nombre del juez para que se mantenga la medida cautelar? Y muchos jueces tampoco encuentran la solución a esto. Y algunos dicen, bueno, ofrézcame usted un inmueble en garantía. Pero aquí sí se está dando una salida. Y lo que dice este proyecto de código es que la garantía real será no una hipoteca, sino será el ofrecimiento de un inmueble formalmente que se presenta ante el juez y el juez emite o cursa un oficio a registros públicos para que se inscriba esa garantía real producto de esta medida cautelar. Una figura bastante novedosa que no sabemos si esto tendrá efectos o no o aceptación en lo que es el ámbito registral. Precisamente a lo que yo quería concluir, o sea, ¿qué tipo de garantía es? Si es que se está ofreciendo una garantía de naturaleza real, no la encontramos en el código. Es decir, el derecho civil no establece este tipo de derechos reales de una caución en una medida cautelar. Nos da la salida, nos da la praxis cómo debemos hacerlo, pero la pregunta es, ¿tendrá efectos concretos? ¿Tendrá efectos reales? Ese es el gran inconveniente que estamos viendo. Bueno, y por lo demás, reitero de que antes de decidir, digamos, por la vigencia de estas innovaciones, todavía debemos ajustar muchos conceptos. Y precisamente creo que estos son los escenarios de debate muy importantes y muy apropiados para repensar la necesidad de cambiar la estructura del Código Procesal actual, a hacer algunas adaptaciones que siempre serán necesarias. Tenemos que cambiar todo el proceso civil nuevamente. Yo creo que después de 25 años hay que repensar algunas modificaciones, pero no sé hasta qué punto necesariamente cambiar toda la estructura de un proceso civil que con sus idas y venidas, con sus mayores o menores, no es del todo, digamos, un proceso inadecuado. Bueno, yo creo que queda todavía debate para mucho tiempo y les agradezco por su paciencia.